estaremos hablando del pan de jamón. Si quieres saber historia, origen, de cómo este pan ha cambiado desde su creación hasta estos días, acompáñame en los próximos minutos. Yo soy Carlos Luis Cedeño y esto es Un Postre de Historia. Hay personas que piensan que este pan hasta Bolívar lo comió. Pues eso es prácticamente imposible, pues es un pan creado en la Caracas del siglo XX, exactamente en sus inicios, en el año 1905. De su creación existen dos teorías, las cuales hoy vamos a dilucidar. Esta primera versión nos dice lo que corroboramos al principio, que es imposible que Bolívar haya comido de este pan, ya que fue creado en Caracas, exactamente en la esquina de Gradillas, en el 1905, en una panadería de nombre Ramela. El dueño de Ramela tenía un hijo, el cual envió a estudiar a París. Era normal que en esa época la gente pudiente enviara a sus hijos a estudiar a Europa por la alta educación que allí había. Pues sí, el chico fue a estudiar allá, pero no se graduó de nada, ni entendió nada de lo que allí se daba. Solamente se trajo la idea de la gastronomía de París. Al llegar de Europa, el chico fue a la panadería de su padre y allí estaban realizando un pan que era una masa sobada y en su interior llevaba un jamón de coleto, el cual se maceraba en canela, vino, piña, papelón, etcétera, otras especies. Y el chico, la idea que trajo inicialmente de Europa, todos esos brazos vitanos, esas cosas que se enrollan, el chico la trajo a la panadería de su papá. Y allí nace el famoso pan con jamón. La otra versión nos lleva a una panadería también de Caracas de nombre Solís, propiedad de Francisco Rembrandt, un famoso panadero. Su nieto, en una historia, él dice que es imposible que allí se haya realizado ese pan porque cuando ellos comenzaron a hacerlo ya habían panaderías que lo estaban haciendo, entre ellas Romela. Pues sí, en este lugar, en Solís, realizaban el pan de jamón o pan con jamón como se llamaba al inicio, con un jamón llamado Ferris que llevaba en su exterior un borde que llamaban chapote. El chico dice: yo me acuerdo de todo esto, pues era el encargado de quitar el chapote de dicho jamón llamado Ferris y cortarlos en cuadros. Al inicio este pan era solo por pedidos. Estas dos versiones tienen algo en común, que al inicio era un pan sobado relleno solo de jamón, bien sea del primer jamón que era el del coleto que iba macerado o el jamón llamado Ferry. Pero luego en 1940 el pan con jamón sufre unas alteraciones. Empieza la gente a agregarle cosas de la época, exactamente ingredientes navideños para hacer la yaca, que son pasas, aceitunas y tocino. Pero ya el pan no sería igual. A diferencia de las otras recetas tradicionales venezolanas, esta receta no nació en un hogar, nació industrializada y luego es que la gente en sus casas comenzó a agregarle otras cosas, o las mismas panaderías para competir con Romela o con la famosa Solís empezaron a agregarle otras cosas de la época, exactamente de la época navideña, para hacerla más atractiva. Pero no empezó a ser igual el pan. De hecho, el pan empezó a transformarse hasta lo que hoy tenemos. ¿Qué tenemos en la actualidad de pan de jamón? Tenemos una variedad muy grande de pan de jamón. Existe el pan de jamón de hojaldre, el vegetariano, incluso hay gente que lo hace hasta de pavo, pan de jamón de pavo. Pero aquí quiero hacer un paréntesis. El francés es celoso con su receta del pan francés, al igual el italiano con su panetón. Para tú hacer cualquiera de esas dos recetas, debes guiarte por unos estándares de recetas que ellos te dan. Si varías un poco su receta, realmente no es lo que quisiste hacer al inicio. Nosotros hemos creado infinidades de pan que al fin no es el mismo del original. Y ya que pasas por aquí, quería invitarte a que te suscribas a nuestro canal, le des clic en la campanita, regálanos un like y coméntanos cuál es la próxima historia que deseas conocer. Del pan de jamón existen muchas curiosidades que quizás tú desconoces. Yo quisiera nombrarte aunque sea dos de ellas. ¿Tú sabías que el pan de jamón más grande se realizó en Venezuela el 16 de noviembre del año 2014? Este pan pesó más de 200 kilos y midió 20 metros. Para realizarlo se necesitaron 85 kilos de harina, 500 personas y 5 chefs. Existe otro secreto que me voy a acercar un poco para que lo conozcas y
como entre nosotros hay confianza, lo voy a revelar. Yo sé que no lo vas a decir a más nadie. Eso va a quedar aquí entre nosotros. Esos 2 días, el 23 y el 30 de diciembre, los panaderos exigían, el maestro panadero, la cabeza de todos ellos, le exigía al dueño de la panadería que debía darle desayuno, almuerzo y cena a cada oficial panadero. Y no era cualquier cena. Yo recuerdo que en mi época los panaderos se comían cada uno hasta un pollo en brasa. Sumado a eso, otra de las exigencias, la cada cuarto durante todo el año se guardaba el pan habitual. Esos días se usaba solamente para guardar el licor que consumirían los panaderos durante toda la noche en la realización del pan de jamón. Imagínense qué responsabilidad. Comer suficiente, sumado a tomar e ingerir alcohol para no poder emborracharte, para que nosotros lleváramos a nuestra casa el famoso pan de jamón. Lamentablemente, toda esta tradición del pan de jamón, debido a la crisis que actualmente atravesamos, no es un secreto para nadie, la crisis que actualmente atraviesa el país, se ha perdido. Pero esto nos ha hecho a muchos salir del país. Y como hemos salido, nos ha hecho embajadores, no solo de lo que somos, sino principalmente de nuestra gastronomía. Mi recomendación para todos aquellos que comiencen a emprender o a dar a probar de este famoso pan de jamón, que lo hagamos de la mejor manera, tratando de mantener la tradición, para que así aquellos que tengan la fortuna de probar de lo que somos puedan decir que verdaderamente es un pan que le recuerda a lo que es Venezuela. A mí me gustaría en realidad saber para ustedes qué significa el pan de jamón. Es importante saber cada cosa que significa el pan de jamón en las familias venezolanas. Déjame el comentario. Dime qué recuerdo traes del pan de jamón. ¿Cuándo fue la primera vez que probaste el pan de jamón? Y si es el mismo pan de jamón que probaste esa primera vez, o tienes algún favorito. El pan de jamón para nosotros simboliza unión familiar, y aunque en estos momentos estamos un poco distanciados y regados por el mundo, este no deja de tener este simbolismo. Nosotros somos la familia Cedeño y esto fue un postre de historia. Y recuerda, sé tú mismo, pues no sabes a quién inspiras. Volver a casa, volver a todo lo que soy. Si tú me abrazas, a ver si se pasa esta pena.